¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Vamos a ver ahora un análisis situacional. Gracias. Bueno, retomando el tema, aquí vamos a ver, para hacer una retroalimentación, los principales derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son estos principales derechos de las personas con discapacidad? Lo vamos a ver en el ámbito tanto legal como práctico. O sea, ¿qué significa esto? ¿Teórico o práctico? Entonces, vemos nosotros algunos puntos relevantes a analizar. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial mencionan que en todo el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad. Ya esta es una cifra actual donde lo que representa aproximadamente el 15% de la población mundial. Entonces, imagínense 1.000 millones de personas con discapacidad. Analicen cada uno de sus estados, donde en sus estados no existe una cantidad tan grande de personas, pues 1.000 millones. A lo mejor son 2 millones, a lo mejor son 10, a lo mejor son... Pero 1.000 millones de personas. Es un mundo de personas donde existen con discapacidad. Entonces, este grupo vulnerable representa aproximadamente el 15% de la población mundial. Entonces, vemos nosotros un informe de la ONU que desgraciadamente pues sigue aumentando. Digo desgraciadamente porque pues la vulnerabilidad es algo que tenemos que atacar y tenemos que ayudar a las personas para que sean menos vulnerables y vivamos con todos y cada uno de nosotros con una mejor calidad de vida, que es dentro de nuestro marco legal una vida digna, que es un trato digno, que se reúnan las condiciones jurídicas, materiales y de trato, conforme a los usos y las costumbres, conforme al orden jurídico y bueno, vuelvo al tema de los usos y las costumbres de que cada uno tenemos. ¿Cuándo es el orden jurídico? En lo legal. Que debe estar todo lo que nosotros hablamos como abogados, vamos a decirlo así, tiene que estar plasmado en una ley. Y dentro de esta ley, si no existiera esta ley de las personas con discapacidad, pues obviamente seguirían otra vez desgraciadamente en un aumento significativo de su vulnerabilidad, donde pues no se les daría acceso a la educación, a las formas arquitectónicas que se deben dar en los edificios públicos, donde no hay acceso al trabajo, y obviamente, vuelvo a lo que decía la ONU, que recae desgraciadamente en la vulnerabilidad en pobreza y genera más pobreza. Pero si se nos da acceso, ¿verdad?, en general a todas las personas, incluyendo el grupo de vulnerabilidad para trabajo, educación, obviamente vamos desarrollándonos más en un nivel de vida. Y vuelvo a lo mismo, no es porque sean más o sean menos, sino porque tienen necesidades diferentes a las de nosotros. La ONU dice que la discapacidad sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, pues obviamente cuando la persona va envejeciendo, sus facultades mentales, por ejemplo el Alzheimer, las rodillas, las articulaciones, pues todo obviamente va generando alguna discapacidad. A lo mejor ya los órganos vitales ya no funcionan igual, el corazón, el hígado, los riñones, todo esto desgraciadamente con el envejecimiento hay un deterioro de salud. Y obviamente y en las enfermedades crónico-degenerativas, que tiene artritis, bueno, hay un sinnúmero que ustedes como conocedores y expertos en la salud lo saben, y eso aumenta desgraciadamente las discapacidades. Entonces, es donde nosotros vemos que aparte de la ONU y aparte de las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, aparte de las organizaciones gubernamentales, es un tema que no se nos sale de las manos, que lo sabemos todos de antemano y que no necesitamos ser conocedores de salud o de algún aspecto jurídico para saber que esto, por supuesto, va aumentando, ¿verdad? Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por la resolución ARES
61106, el 13 de diciembre de 2006, es el primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI. Y fíjense, es reciente, obviamente, ¿eh? Hablamos desde el 2006, o sea, pero que le ha dado un abanico de ideas a cada uno de los legisladores, entre esos los mexicanos, que ha abierto un panorama más alto y más grande para incluir derechos, promociones, respeto a las personas con discapacidad. Y fíjense, dice también el firmado con mayor celeridad. ¿Qué significa celeridad? Rapidez, eficacia. En la historia de la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que fue este tratado una punta de lanza para que se reformara nuestra ley general sobre las personas con discapacidad a raíz de la reforma de junio 10 del 2011. Y a veces nos preguntamos, si la Constitución dice que todos somos iguales en dignidades y derechos, ¿por qué se les da a estos grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad unas leyes especiales donde los ayuden? Entonces, a veces decimos, a raíz del 2011 y a raíz de todas estas convenciones, se crea la Ley General de los niños, niñas y adolescentes. Se crea la Ley General de las personas indígenas, la Ley de las personas adultos mayores, la Ley de las personas con discapacidad, etcétera. Todas estas leyes no son dádivas, no son privilegios o paternalismos o clientelismos. Simple y sencillamente son aspectos en los cuales se les ayuda a las personas con discapacidad, a todos los sectores, a atender mejor sus necesidades. Donde se hace un análisis completo, donde se crean organismos, instituciones que los ayuden a mejorar la vulnerabilidad que pudieran tener. Y esta convención fue algo tremendo para que podamos nosotros mejorar nuestra legislación, nuestra creación de programas, de participación de todos los niveles de gobierno estatal, nacional y municipal. Y aparte de esto, para las organizaciones no gubernamentales, los organismos privados, todo dentro del marco comercial, absolutamente todo, para creación de nuevas reglas y leyes que nos ayuden a mejorar nuestra comunicación y nuestra, vamos a decir, participación para ayudar a las personas con discapacidad dentro de sus distintos tipos de discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esa misma en su inciso E, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Ustedes mismos como sector de salud saben que no es lo mismo llevar a una persona, vamos a decir, en peso que a una persona que pueda caminar. O sea, y no por eso, es que no lo podemos cargar, pues hay que hacerlo. O sea, dentro de una atención hospitalaria, médica o quirúrgica, sabemos que es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, porque son deficiencias, siendo realistas, no estoy discriminando, son términos que son legales, y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Yo no quiero atender a esta persona con sí, no, atiéndelo tú. Yo no quiero atender a esta persona que no ve o que no me oye, estoy batallando mucho y luego no sé el lenguaje de señas. Entonces, son barreras debidas a la actitud y al entorno. Dentro de esto, la convención lo reconoce. ¿Y qué hace para vamos a decir, subsanar estas barreras y estas actitudes? Fíjense, en las negociaciones para su elaboración participaron esta convención gobiernos de distintos países. Dijimos que fue un boom esta convención o tratado internacional, que es una ley internacional de y para personas con discapacidad, lo que dio una versión amplia e integral acerca de los derechos humanos de estas personas. Imagínense todo lo que los países miembros aportaron. Obviamente, ¿qué es lo que pasa en una convención internacional? Mandan a la gente más capacitada,
a la gente, por ejemplo, en esto de la pandemia, pues mandaron al subsecretario a López Gatell, porque es una persona capacitadísima, que a veces lo critica, la crítica para mí está en nosotros que no hacemos caso, pero cuando hay algún tratado internacional en el que México es parte, mandan a la gente con mejor perfil, con mejor conocimiento científico, técnico, jurídico, no sé, ¿verdad? Obviamente dentro de esa elaboración de todos los países, así es. Imagínense todo el enriquecimiento que se le dio a esta convención, que está tremenda, está excelentemente bien hecha. Su propósito, dicen, luego su artículo primero es promover, proteger y asegurar el goce pleno. Otra vez, su propósito es promover, proteger y asegurar. Primero, se promueven. ¿De qué manera se promueven? Capacitaciones, educación inclusiva, obviamente con gente especializada y capacitada para ver los diferentes parámetros. De hecho, en las comisiones nosotros incluimos a organizaciones no gubernamentales donde ellos lo viven, las mismas personas con discapacidad. Es más, a nivel nacional, ahí vimos en algún video algunas personas que son de la CNDH a nivel nacional y con nosotros, que ellos mismos dan la plática. Por ejemplo, con personas indígenas, nosotros tenemos una muchacha que es indígena, una persona indígena, preparadísima, que ella da las capacitaciones en su lengua nativa. Y fíjense, así promover de diferentes maneras programas, educación, capacitaciones, así se promueve. Proteger, y fíjense, la promoción también se da en las familias, el respeto. Yo le digo a mi hijo que respete a las personas con discapacidad, que no se les quede viendo, que no sean burlescos, o sea, que no sean sardónicos con las personas. Eso es promover también. Es un campo bien amplio la promoción. Protección. ¿Cómo es la protección? Enseñarle los derechos, a qué tengo derecho, a qué tengo obligaciones, y asegurar. ¿Cómo se asegura? Por medio de la aplicación práctica de los diferentes niveles de gobierno en todos la legislación, los programas, etcétera, y se asegura un goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Pues fíjense, el hecho de decir, ya hay taxis incluyentes. Oye, ¿me puedes mandar un taxi incluyente? Oye, ya en las universidades hay libros con braille, ya hay aparatos auditivos donde el gobierno está proporcionando. Aquí hay un doctor muy conocido en Durango donde hace operaciones gratuitas de córnea, trasplantes de córnea, que es en lo personal no soy partidario de ningún partido, pero es un buen político ese doctor, porque hace bueno su trabajo. Y luego condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Eso es el punto medular, y con ese artículo primero empieza esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y luego vemos nosotros, dentro de esta misma convención, dice: este tratado internacional en materia de derechos humanos resulta paradigmático, porque busca asegurar la inclusión plena y efectiva a las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas específicas que los estados deben implementar de manera transversal y progresiva. Fíjense, es un tratado internacional, dijimos. México ya está a la par que los tratados, habíamos dicho también. La Constitución y los tratados están en el mismo rango jerárquico. Y dice que resulta paradigmático. ¿Qué significa esto? Porque busca asegurar la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad. Es un paradigma que buscamos, ¿qué? Asegurar que las personas se incluyan plenamente. Oye, ya no haya discriminación, acéptala en el trabajo, pues que es una persona con discapacidad. Fíjense, el 34% en México no contrataría a alguien con discapacidad.
Hay que trabajar sobre ese 34% para que lo incluya plenamente en las escuelas. Hay otro 36 dice que él no tendría una persona con discapacidad en su casa, por decir. Pues imagínense los récords, hablamos de un mundo de personas. Entonces tenemos que trabajar sobre esa inclusión plena, quitar paradigmas negativos donde es que es una carga, es que es un castigo de Dios, es que son paradigmas absurdos, ignorantes y tontos, donde nosotros tenemos que asegurar la inclusión plena y vaya, también en el sector salud, en la no atención a una persona con discapacidad, el no rehabilitarlo a veces. O sea, ¿qué significa eso? Efectivo de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas específicas que los estados deben de implementar de manera transversal y progresiva. Aquí, por ejemplo, mientras más capacitados estemos, a lo mejor en las terapias de las personas con discapacidad, a lo mejor en aprender el lenguaje de señas, aprender el lenguaje de las personas con discapacidad visual, el método Braille. O sea, hay un sinnúmero de cosas en las que podemos trabajar. A veces decimos, yo quisiera aprender inglés. ¿Por qué no aprender una lengua indígena o un lenguaje de señas? ¿Por qué no ayudar a estos sectores que son vulnerables? Porque desgraciadamente a veces, seguimos con la discriminación. Entonces, ¿qué obligaciones tienen los estados que adopten la convención? Promover, proteger, garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Fíjense, vuelvo al tema otra vez. La promoción es básica. Obligaciones tienen los estados que ya adoptaron la convención, promueven, obviamente lo están promoviendo, lo estamos promoviendo, protegerlos, garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales de las personas con discapacidad mediante los ajustes razonables y la, dice, accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los recursos disponibles y en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos en el marco de la cooperación internacional. Entonces, al momento en que estos países entraron o van a entrar a la convención, su obligación principal, y ya lo habíamos visto, firman un acuerdo donde dicen, yo voy a promover, yo voy a proteger, yo voy a garantizar el disfrute pleno de todos estos derechos de las personas con discapacidad. Esa palabra garantizar se usaba mucho anteriormente en el 2011, antes del 2011, que eran las garantías individuales. Decíamos, es que estás violando mis garantías individuales. Todavía conozco muchas personas conocedoras del derecho que mencionan ese término. No es obsoleto, o sea, no es derogado, pero sí es secundario, porque primero son los derechos humanos y segundo, ya es la garantía. ¿Cómo es la garantía? Vamos a decir, los medios o los mecanismos que los estados utilizan para hacernos efectivos los derechos humanos. Esas son las garantías individuales. Como cuando compramos algún artículo electrónico o eléctrico, ¿verdad? Pues te doy un año de garantía. Bueno, aquí las garantías individuales son de por vida, ¿verdad? ¿Y de qué manera nos lo garantizan? Por medio de talleres de reparación, no sé, ¿verdad? En ese sentido, hablamos un poquito así de lo electrónico, eléctrico. Pero cuando hablamos de los derechos humanos, las garantías individuales son cómo me lo hace efectivo, de qué manera el Estado me hace efectivo los derechos humanos. Por ejemplo, vemos el derecho a la salud. ¿Cómo me lo garantiza? Hospitales, doctores, enfermeras, clínicas, medicinas, toda la infraestructura que va de la mano. Así me lo garantiza el Estado.
¿Cómo me garantiza el derecho a la educación? Maestros, maestras, escuelas, universidades, todos los libros, uniformes, todo absolutamente, canchas de recreo, lo que implique cómo el Estado me hace efectivos, cómo me garantiza el derecho de las personas con discapacidad, programas, centros, tanto de rehabilitación como de ayuda o asistencial o de desarrollo. Es un sinnúmero. Entonces, en ese sentido, si se fijan, los estados que adoptan esta convención promueven, protegen, pero garantizan también los derechos humanos. O sea, no nada más, pues voy a promoverlos, pura capacitación, puro rollo, doy trip. No, hay que protegerlos también. O sea, tanto administrativo como decimos, teórico, tengo que conocer mis derechos como práctico y no puedo dar lo que no tengo. Si no sé cuáles son mis derechos, pues obviamente no los puedo hacer efectivos. En ese sentido vemos el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos. ¿Cuáles son los civiles? Todo lo que es con respecto a la propiedad, con respecto a la familia, a la persona, a un hombre, a una nacionalidad. Todos estos son derechos civiles. Políticos es el entorno político, donde, vamos a decir, se crean programas articulados donde ayudan a las personas con discapacidad, donde se difunda la promoción de estos derechos económicos, obviamente donde hay una mejora, tanto en el trabajo como en la educación. Yo les digo a las personas, a los niños y niñas, cuando voy a las escuelas y adolescentes, pues que realmente son niños y niñas, pero aquí les llamamos adolescentes, que la educación no nos resuelve la vida, pero nos ayuda muchísimo. El hecho de que se preparen, hagan una carrera, estudien, vaya, les va a ayudar muchísimo a mejorar su entorno social. Vemos con mucha satisfacción que muchas personas con discapacidad tienen alguna carrera, son profesionistas y la aplican en su campo práctico. Vemos cómo desgraciadamente en México, de muchísimas personas que estudian, pocos terminan carrera. Hace algunos años sabía que la estadística, no recuerdo el año, pero más o menos la estadística era así, vamos a decir unos 10, 15, no, para no mentir, son de cada 100 personas que estudiaban, 3 hacían carrera. Fíjense nada más, hace varios años. Y ahorita pues es más, gracias a Dios es más. Pero no ha aumentado muchísimo. Ahora, de cada 100 personas con discapacidad, hay que ver el récord, cuántas personas pueden hacer carrera, pueden aplicar su educación al campo práctico donde mejoren sus niveles y condiciones de vida. Entonces, es un disfrute pleno, sus derechos económicos, sociales. Pues no hizo carrera, pero pues hizo un buen oficio y un buen oficio es como una buena profesión. Entonces, ambientales a las personas con discapacidad, mediante los ajustes razonables y la accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los recursos disponibles y en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos en el marco de la cooperación internacional. ¿Cuáles son los recursos disponibles? Pues todo lo que tengamos a la mano, ¿verdad? Vamos a decir, sillas de ruedas, operaciones de ojos, ¿cómo se llama? O aparatos auditivos para la sordera. Entonces, para dárselos la accesibilidad necesaria, utilizando el máximo de los recursos. No, es que, ¿sabes qué? Pues mejor le voy a dar el aparato auditivo pues a la hija del político. Hay veces que desgraciadamente, no nada más en México, sino en todo el mundo, los programas y los asistenciales y de desarrollo se le dan a las personas que a veces ni lo necesitan. Que porque es hijo de un político, porque es hermano de tal persona, y a la persona en situación de vulnerabilidad que no tiene los medios, pues denle la silla de ruedas al rico, va, o a la persona recomendada. Y a la que no tiene nada, que no lo puede comprar, no se la dan.
Entonces aquí hay que aplicar criterios, ¿verdad? En el sentido, dice un principio, lo que uno siembra cosecha. Entonces hay que sembrar buenas cosas en un ámbito de justicia, de proporcionalidad, de equidad, para que la persona verdaderamente que lo necesita, que a veces desgraciadamente ustedes lo han visto en general, ¿verdad? No hablo del sector salud, nada más, sino de todos. Los programas asistenciales se les dan desgraciadamente a las personas que menos lo necesitan. Entonces nosotros debemos de ser congruentes y aplicar estos recursos disponibles a las personas que verdaderamente lo requieren. Aquí vemos, en caso de que estos sean insuficientes, pues pedir más y acceder a ellos en el marco de la cooperación internacional. Vemos también nosotros el compromiso que tiene México con relación a esta convención. Pues se crea en el 2006 la convención, pero México se adhiere en el 2007. Dice, el Estado mexicano firmó la convención el 30 de marzo del 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del mismo año, adquiriendo el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios y derechos en esta. Entonces es donde vemos nosotros, si se fijan, o sea, que no es un tema nuevo, realmente, ¿va? Pues 2007 son 13 años y se ratifica en diciembre, el 17 de diciembre. Y ya en ese sentido, ya México, al adherirse, obviamente, empezamos a trabajar sobre esta convención. Veo yo, por ejemplo, que México nos ha servido muchísimo el sentido de que tenemos 220 tratados internacionales que somos parte. 220 tratados, fíjense nada más. México le entramos a todo. Que la Convención Americana de los Derechos Humanos, yo le entro. Que la Convención de Belém, no, yo también le entro. Que el Tratado de Libre Comercio, que para mí es el más significativo de los tratados, yo también le entro. Y eso nos echaron la mano, la verdad, desde el presidente era, si no me equivoco, George Bush con Carlos Salinas de Gortari, y que ahora se ratifica con López Obrador y Trump. Entonces, vemos nosotros todos estos tratados que han sido muy benéficos para abrirnos un panorama y un abanico de ideas de mejoras constantes, porque pues si bien es cierto que hemos violentado muchos derechos humanos y que desgraciadamente vemos que la inversión extranjera, pues dentro de las recomendaciones que nos ha hecho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues nos ha dado desgraciadamente una mala imagen a lo mejor en el ámbito internacional, pero que se ha ido subsanando con respecto, por ejemplo, al conocimiento que tenemos de todos estos tratados, que nos han ayudado a mejorar. A ver, no sé, fallamos en este tratado, fallamos en la convención de eliminar, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, la de la CEDAW, fallamos en este tratado de la Convención Americana, fallamos en un sinnúmero, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero vemos en base a lo que se ha trabajado para poder subsanar todos estos errores que hemos cometido y que de hecho ya a partir de algún tiempo, sin ser partidista de López Obrador ni de ningún presidente, ha cambiado el sentido de la convencionalidad, porque los mexicanos, o sea, somos gente muy lista, muy capaz, muy profesional, y de esta convención nos abrió un panorama muy grande para ayudar a las personas con discapacidad. Veo como, por ejemplo, en México, afortunadamente, se han creado nuevos programas y estas nuevas leyes para que las personas vivamos en una mejor calidad de vida y que dentro de, a veces las personas que tienen parálisis cerebral, que los padres los cuidan de una manera tan maravillosa que por algo Dios no se equivoca, los pone a ellos para que puedan atenderlos en sus necesidades. Yo conozco muchas personas que afortunadamente son grandes padres de familia. Por ejemplo, hay una familia, los Sainz, que tenían una persona con discapacidad y no, hombre, una familia, era, o sea, no crean que lo hacían menos al contrario, lo trataban con
con mucho aprecio y cariño a su hermano. Y yo a esa familia la tengo en gran estima, además de las clases de personas que son. Esas personas ayudaron mucho a su hermano son un ejemplo de, de cómo acceder y cómo tratar a una persona con discapacidad, de las personas con discapacidad. Y para esto vamos a ver algunos puntos relevantes que son de gran importancia y trascendencia a lo largo de todo el mundo. Los quise plasmar en una diapositiva porque se me hicieron muy interesantes todos estos datos para darle un margen de prioridad a las personas con discapacidad, a sus derechos. El primero, fíjense, es el 15% de la población en el planeta está constituida por personas con discapacidad. Si tenemos 7 billones de personas, imagínense el 15% que vamos a decir sean aproximadamente 2 billones de personas. Hablamos de una población bastante grande y en ese sentido vemos nosotros que necesitamos darle una prioridad más amplia a la legislación, a los programas, a la cultura, a la enseñanza, a la educación de las personas para poder, vamos a decir, atender a las necesidades de las personas con discapacidad. En el país equivale al 6% de la población, que hablamos de 7.2 billones. Este censo se hizo aproximadamente en el 2010 y ha variado poco significativamente. O sea, hablamos el 6% de la población. Y aquí abarca, o sea, no nada más niños, niñas, adolescentes, sino adultos mayores, personas indígenas. Toda la población en general es un termómetro que marca el INEGI. Y luego fíjense, el 12.5% no estaría dispuesta a vivir con personas con discapacidad. El 12.5% de personas en el país dicen, no, yo no viviría con una persona con discapacidad. Que desgraciadamente aquí vemos la ignorancia de las personas que lejos de... yo he visto muchas mujeres y hombres que abandonan a sus hijos cuando ven que nacen con una discapacidad, desgraciadamente. Muchísimas, ¿eh? O sea, no es un caso aislado aquí en Durango nada más, sino en todo México. El 34% de la población está en desacuerdo con dar trabajo a una persona con discapacidad. Hablamos de un sinnúmero de personas. O sea, imagínense nada más, 34% de nuestra población en México que dice yo no le daría trabajo. Y ahí es donde entramos a veces con la discriminación, que vulneramos los derechos de las personas por alguna discapacidad. Es una tristeza que pase esto en nuestro país y desgraciadamente también dice que el 34% cree que no se respetan los derechos de ese sector de la población. ¿Qué significa? Pues es cierto, desgraciadamente. El 34% creemos que no se respetan los derechos de la población con discapacidad. ¿De qué manera no los respetamos? Pues no hay rampas, no hay accesos, no se les incluye en la educación. Además de que no se les incluye en la educación, vamos a decir también, desgraciadamente no se les producen los medios en los cuales ellos puedan desarrollarse, como los libros braille. Casi no hay libros braille, casi no hay tampoco para ayudar a las personas con aparatos auditivos. Desgraciadamente las sillas de ruedas, que tienen un costo a veces estos artículos pues bastante altos, realmente no se producen. ¿Por qué? Porque desgraciadamente volvemos al tema que estamos en desacuerdo. Ay, es que si le doy trabajo a la persona con discapacidad, pues tengo que conseguirle a lo mejor, si es una persona con discapacidad visual, un libro braille o libros braille. Al niño o a la niña en la escuela, pues ¿cómo lo incluyo si desgraciadamente no hay sillas de ruedas y no tiene? Entonces, en ese sentido vemos también el 90% de las personas con discapacidad, el 90% de las personas con discapacidad dicen haber sido discriminados y más de la mitad considera que sus derechos no son respetados. Fíjense, vemos ese aspecto. 90% de las personas
Si hablamos que en el país tendríamos, ahorita a lo mejor tenemos 10 millones de personas con discapacidad, que equivaldría más o menos el mismo porcentaje de la población, porque ha crecido la población, por supuesto. Entonces hablamos, fíjense, el 90%, que son aproximadamente, vamos a decir, 7, 8 millones de personas dicen que han sido discriminadas. ¿De qué manera se da la discriminación? Pues hemos visto un sinnúmero de videos donde desgraciadamente pues no se les da el lugar en el asiento, por ejemplo, a una persona con muletas, no se les da, no se les accede con rampas. Si es una persona con discapacidad visual, por ejemplo, no se les da tampoco los lentes o la operación esta de córneas, trasplante de córneas, porque no tienen los medios necesarios o porque en los programas, desgraciadamente, pues se les da prioridad a los que tienen más relaciones o dinero, vamos a decirlo así, ¿verdad? No digo que sea el caso en el sector salud, sino en general, vamos a decirlo, en base al gobierno. Ahora vemos también, dice que sus derechos no son respetados. ¿Cuáles derechos no son respetados? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la equidad, el derecho a la concurrencia. O sea, ¿se acuerdan que vimos todos estos derechos en base a los tres principales termómetros o bloque legal de las personas con discapacidad, que son las convenciones, las dos convenciones que vimos y la ley para general para las personas con discapacidad, que forman parte de los primeros de los tratados internacionales? Convención de las personas con discapacidad, y para evitar y hay un sinnúmero de evitar la discriminación también, que de hecho en la Constitución Política, el artículo primero en su párrafo quinto menciona la no discriminación. Entonces vemos nosotros también el otro parámetro que maneja: el 46% de la población con discapacidad es de 3 a 29 años, asiste a la escuela. Pues es un buen, este es un récord bastante positivo, porque pues imagínense, 46% de esta población, de todos los millones que son con discapacidad, de personas con discapacidad, asisten a la escuela. Y hablamos de 3 a 29 años. Hemos visto a lo largo de la historia mucha inclusión. Ahorita yo creo que sí, por parte de la Secretaría de Educación Pública, sí ha habido mucha inclusión para las personas con discapacidad, porque en lo que me ha tocado a mí dar capacitación en las aulas, en las escuelas, muchísimos niños y niñas en sillas de ruedas, muchos niños y niñas autistas, y lo que me he fijado, en la gran mayoría les enseñan a los niños el respeto, la inclusión, el que jueguen con ellos, el que platiquen con ellos, el que no se burlen de ellos, porque a veces en mis tiempos muchísimos de los niños o niñas eran crueles y ponían apodos y ponían, vamos a decir, sobajaban muchísimo la dignidad de las personas con discapacidad. Ahora ya no, yo veo un cambio muy grande y muy bueno en ese sentido, donde se les enseña a los niños y niñas el respeto a las personas con discapacidad y el hecho de que no los discriminen. ¿Por qué? Porque son personas con discapacidad. Me ha tocado ver inclusive jugando en las escuelas fútbol, los niños o niñas, o sea, o básquetbol. ¿Y dónde lo vemos esto? Pues simplemente, como les había dicho, en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos. La población mayor de 15 años en esta condición es del 39.1%. Todos estos parámetros que manejamos nosotros aquí en la plática que les estoy dando son números reales. Que vuelvo al tema, es el censo del 2010, que decimos ya pasaron 10 años, pero realmente son más o menos los mismos números que se han manejado, pero sí con respecto a números positivos, pues sí ha habido muchos cambios muy buenos en el país. Y luego vemos, por ejemplo, los antecedentes y objetivos principales en materia de las personas con discapacidad. Antecedentes, ¿qué son la historia, verdad? Y objetivos, ¿qué objetivos principales se dieron
a lo largo de estos años, como les había dicho, desde las formaciones de los diferentes consejos para la prevención de la discriminación y el consejo para las personas con discapacidad, formado por varios niveles de gobierno donde entra dentro de este parámetro, este rubro, entran los de la salud, que ustedes obviamente representan dignamente. Entonces, vemos en marzo del 2011, la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad de la CNDH, con la convicción de dar cumplimiento a la Convención Americana, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 33.2, habla la designación de los estados partes de uno o varios mecanismos independientes para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué son estos mecanismos independientes? Pues la creación de organismos, organizaciones no gubernamentales, particulares, instituciones, donde dentro de los mismos niveles paraestatales, todos los niveles, hablamos que supervisaran la aplicación de este instrumento internacional. ¿Y qué habla estos artículos? Que se les proporcionen todos los medios necesarios para que se cumplan su desarrollo integral, su inclusión, su formación, donde las personas a lo mejor también, tanto la prevención de la discapacidad o como su rehabilitación, en los casos que sea posible, el hecho de la inclusión cuando no es posible eliminar la discapacidad, pues el incluirlos en todos los aspectos de desarrollo social, de programas. Estos antecedentes se dieron, fíjese, desde el marzo del 2011. Y ahorita todavía, de hecho, se está trabajando con todos los departamentos. Por ejemplo, el INAPAM ve también las personas, porque ven los adultos mayores, que muchos son personas con discapacidad, los centros de salud del DIF, las organizaciones no gubernamentales, donde afortunadamente pues se les da terapias, ayudas, desarrollos, y no son dádivas ni paternalismos, como les había dicho, sino porque se atienden a sus necesidades para evitar que la vulneración que presenta la discapacidad pues sea más acentuada o más agravada. En este sentido vemos nosotros que se han hecho estudios por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por parte de las estatales también, donde se hacen estudios e investigaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad, en los cuales nos convertimos en científicos en el hecho de que se deben de revisar, se deben de analizar, se deben de actualizar en base a los usos y las costumbres, porque si se fijan, pues vemos cómo ha habido unos cambios, vuelvo al tema, muy positivos, en los cuales hay revisión de 30 leyes, se elaboró un informe en materia legislativa con el propósito de transversalizar la perspectiva de derechos humanos. El Banco Mundial afirma que la discapacidad genera pobreza, por supuesto. ¿Por qué? Porque no les da trabajos, porque no les da educación, porque no les dan un sinnúmero de factores para su desarrollo. Y es cierto, la discapacidad genera pobreza, pero más que todo la pobreza está en las personas, en la mente de las personas que no ayudan, o las mismas personas con discapacidad que no quieren salir adelante. Desgraciadamente se dan todos los rubros, o sea, los medios están, pero entre ese sentido, esta genera discapacidad, y dado que los factores de exclusión y vulnerabilidad que enfrentan los sectores menos favorecidos de la sociedad se agravan al presentarse en esa condición. En ese sentido vemos que se consideró necesario realizar un análisis en contextos rurales y semiurbanos para conocer el nivel de acceso a los derechos de las personas con discapacidad en esos entornos. O sea, fíjense, desgraciadamente, ¿verdad?, en los medios rurales, ustedes ven cómo no existen casi nada, absolutamente nada, de medios hospitalarios, medios quirúrgicos. Aquí, por ejemplo, en Durango hay poblaciones donde dice, pues si hay una operación o alguna situación hospitalaria, te tienes que ir a la capital, porque hay lugares como, por ejemplo, El Salto, Guadalupe Victoria, no son hospitales, son clínicas.
Entonces, si se requiere a lo mejor, pues un aspecto de rehabilitación, un aspecto de alguna operación, pues los medios semiurbanos y los medios que son rurales, pues obviamente no tienen los medios necesarios. Entonces, todas estas cosas se han hecho un análisis a lo largo del país para conocer este nivel de acceso que se les puede dar a las personas con discapacidad. Y desgraciadamente son los sectores menos favorecidos de la sociedad, la clase campesina, lo que es la agraria. Entonces, todas estas leyes se están reformando, tanto leyes nacionales, estatales como municipales, para efecto de transversalizar. ¿Qué es transversalizar? Ver todos los parámetros que puedan ayudar a una o a otra, donde la perspectiva de derechos humanos sea favorecida. Entonces, ahí es donde vemos que tenemos que conocer un nivel de acceso para poder nosotros ver qué necesidades tienen en las poblaciones y luego agréguenle pues las poblaciones indígenas, donde desgraciadamente pues no hay nada de esto, pero se está trabajando. Yo veo muchos cambios muy positivos donde, vuelvo al tema, se ha reglamentado y se han actualizado, además de las leyes, los programas y la atención a las personas en los hospitales con discapacidad. Ahora vamos a ver lo que es la vinculación institucional a favor de los derechos humanos. Fíjense, cada concepto nos da la definición. Vinculación. ¿Qué es vinculación? Una unión, una alianza para establecer convenios, tratados, etcétera. Vinculación institucional entre las instituciones a favor de las personas, a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y aquí vemos que se han hecho en la CNDH 138 reuniones de trabajo, tanto con organizaciones de la sociedad, y que afortunadamente las comisiones estatales no se han quedado fuera, como la de Durango. De hecho, se han establecido algunos programas que ayudan a las personas con discapacidad. Hay una relación constante con las organizaciones no gubernamentales, donde afortunadamente también se realizan pláticas con los sectores vulnerables de discapacidad, donde se han visto, por ejemplo, reuniones con taxistas, con el sector público, con choferes de los transportes públicos, para que puedan ellos modificar sus unidades para la inclusión de las personas con discapacidad. E inclusive programas digitales donde, por ejemplo, un servicio de taxis donde se les da a las personas con discapacidad acceso, ya con taxis incluyentes, que así se llaman, taxis incluyentes. Además, programas de las niñas y mujeres, o sea, dentro de los grupos de vulnerabilidad. Obviamente, vemos también donde se dan pláticas a las personas en los centros de atención del DIF, además en las organizaciones no gubernamentales. El acceso que tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango, en lo personal yo veo una gente muy profesional y muy capacitada, como la Secretaría Ejecutiva, la Administrativa, el presidente, que ha sido un promotor tremendo de los derechos humanos, el doctor Marco Antonio Huereca, donde él ha hecho cambios muy significativos, donde predica con el ejemplo a nosotros como sus colaboradores, para efectos de que estas reuniones de trabajo produzcan buenos resultados y no nada más se queden ahí en el archivo muerto, sino que nosotros seamos operativos y administrativos, donde, fíjense, tanto organizaciones de la sociedad civil como con instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. Hemos hecho alianzas con los diferentes pactos precisamente firmados por todas las organizaciones, tanto federales, que aunque no nos corresponden las federales, más bien dicho nacionales, pero las estatales y las municipales, y dentro de estos convenios ha habido una respuesta muy favorable, tanto, insisto, de resultados, ¿verdad? Porque de eso se trata, de dar resultados que atiendan a las necesidades de las personas con discapacidad y entre otros muchos grupos que se ha hecho un buen estudio, un buen análisis.
y aparte una buena aplicación de todos estos programas y pactos. Promover el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esa es la tendencia, ese es el objetivo principal. Y dentro de la promoción está la aplicación, está vamos a decir, aplicación operativa, donde obviamente pues le damos seguimiento a ver los taxis incluyentes, cuántos hay. Obviamente vemos, por ejemplo, en caso de alguna detención, los policías, qué van a hacer con las personas con discapacidad, dónde se les va a llevar en la patrulla, a lo mejor. Si la patrulla no está condicionada, pues hay que darle la mejor atención dentro de una presunción de algún delito, pues obviamente no se les pone a ellos en la, vamos a decir, donde no haya un daño ni a su persona, ni a su patrimonio, ni a sus bienes. En ese sentido vemos estas reuniones de vinculación y ya aquí ya vemos nosotros la divulgación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, donde nosotros hemos visto, por ejemplo, la cartilla de Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Se hizo una cartilla que la vamos a ver ahorita más adelante. Esta es la que vamos a ver, de hecho. También hay otra cartilla de los principales derechos de las personas con discapacidad, va incluida esta misma. Un tríptico de Dirección General de la Discapacidad. Otro tríptico donde nosotros en la comisión presentamos cómo presentar una queja en materia de discapacidad, ya sea por discriminación o por alguna situación que vulneró sus derechos humanos. El cuadernillo con 5 acciones para crear una sociedad incluyente. El cuadernillo de Convención Internacional de las Naciones Unidas de las personas con discapacidad en una fácil lectura, donde también está muy sintetizado y muy digerible para leerlo. Total, se han hecho 68.160 ejemplares, de los cuales 16 son materiales de divulgación que nosotros proporcionamos en cada capacitación que damos. ¿A quiénes? A los 32 sistemas del Estado, es decir, a todos los estados del país, donde buscamos el desarrollo integral de la familia, donde buscamos que la familia valore a las personas con discapacidad, se les den el respeto y los derechos que ellos merecen. Y no nada más ahí, sino también en las universidades y organizaciones de y para personas con discapacidad. Y dentro del marco legal hablamos de la impartición de la justicia, donde a la luz de las recomendaciones de este comité de expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta es, vamos a decir, el marketing que nosotros hacemos para efectos de que las personas podamos conocer, prevenir, solucionar la problemática social que existe de discriminación, de falta bueno, vamos a decirlo, de exclusión de las personas con discapacidad. En este aspecto nosotros vemos todas estas situaciones legales que nos ayudan a nosotros y cada uno de nosotros a mejorar nuestro entorno, sobre todo, dijimos, familiar. La promoción de las personas, de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aparte de esta plática que estamos dando, de esta capacitación, hemos hecho diplomados de discapacidad sensorial para personas de salud. ¿Qué significa esto? Donde sensibilizamos al personal de salud en el trato digno y humano y preferente a las personas con discapacidad. Y ya dijimos que la preferencia no es por dádivas o paternalismos o por compasión, no, sino por las necesidades que ellos tienen. Entonces, derecho a la información y consentimiento informado también, clasificación internacional del funcionamiento de salud y de discapacidad. Todas estas, si se fijan, es una educación inclusiva, donde existe una mirada desde los derechos humanos y el papel, el rol básico que hace la familia, que vuelvo a lo que les había dicho y vuelvo a repetir, aunque lo oigan muy trillado y muy consecutivo, el desarrollo o la decadencia de las naciones está en base a las familias. Si las familias están sanas, nuestro entorno familiar está sano.
Pero si nuestras familias se enferman, están en una situación triste, pues obviamente nuestro entorno va a estar triste. Entonces nosotros vemos aquí cómo desgraciadamente nuestra sociedad mexicana pues se ha enfermado a raíz de la problemática social y que pues no nada más le echamos la culpa al gobierno, sino también nosotros como familias hemos proliferado desgraciadamente una descomposición social donde dentro de esta descomposición social vemos la discriminación a las personas con discapacidad y que vamos creciendo con paradigmas de generación a generación, donde no hay una educación que ayude a mejorar este entorno, pero se han hecho 243 capacidades de promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces vemos nosotros lo que en ese sentido vemos qué compromiso tiene México con relación a esta convención. Pues vemos que la discapacidad es un fenómeno complejo que representa o refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Entonces, esta convención que hemos visto me llama mucho retomando que dentro de los países que se integraron para su elaboración, pues México ha participado activamente con ellos. Inclusive tenemos, dentro de sus cambios y reformas, México ha estado yendo constantemente para que las personas con discapacidad se les dé una visión más amplia e integral acerca de sus derechos humanos. En ese sentido también vemos que involucrar a las personas con discapacidad en ese diseño de esta convención ha sido básica. O sea, no nada más lo vemos desde el aspecto externo, sino desde el aspecto interior de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque las acciones, planes y políticas públicas, si no están involucradas las personas con discapacidad, yo lo veo obsoleto, lo veo a lo mejor hasta trunco, porque es importantísimo que sepamos lo que ellos sienten, lo que ellos creen, todas las situaciones legales que ellos puedan ayudar a mejorar su entorno. Si se fijan en uno de los videos, analizamos decir, pues ¿por qué me tratas así, verdad? El señor de que sube al camión, así que lo pasa una señora, la banqueta sin que él se lo pidiera, o sea, y pregunta, ¿no se te hacen ridículas las acciones que acabamos de ver? Sí, pero a veces en las personas con discapacidad se nos hacían normales. Entonces, este tratado internacional en materia de derechos humanos ve asegurar la inclusión plena y efectiva de estas personas con discapacidad. ¿Para qué? Para que de manera, como habíamos dicho, transversal y progresiva, se vayan desarrollando. ¿Por qué progresiva? Porque no se quitan derechos, sino al contrario, se van agregando. Y las partes, o sea los estados que forman parte de esto, se fijan que hacen ajustes a sus usos y costumbres, precisamente no para quitar derechos, sino para agregarlos. Y que dentro de estos derechos no nada más sean un aspecto a la letra, sino práctico, donde se creen recursos disponibles y si hay insuficiencia, pues ver la posibilidad de trabajar para que el presupuesto que se le da tanto al sector salud como a los sectores no gubernamentales, a todos lo que el presupuesto de egresos de la federación implica, se dé a las personas que verdaderamente lo necesitan. Entonces, deseamos que México firme esta convención el 30 de marzo del 2007 y ratificándola el 17 de diciembre del mismo año. Y dentro de esto, vuelvo al tema que yo veo que sí ha habido compromisos de respeto, reconocimiento y garantía de los principios y derechos en ella contenidos. En ese aspecto, en este rubro, adquiere esta convención una observancia obligatoria, porque como les había dicho, México y los tratados, la Constitución y los tratados internacionales forman el mismo rango jerárquico por las autoridades en los distintos ámbitos y órdenes del gobierno. O sea, ya la Constitución y los tratados se aplican al mismo rango. Entonces yo puedo aplicar, si veo yo una vulneración de derechos humanos de una persona con discapacidad, yo puedo invocar la convención. Yo puedo invocar un amparo dentro del amparo, con mi fundamentación de la Convención
de los derechos, sobre los derechos de las personas con discapacidad, el juez de distrito o el tribunal colegiado me lo tiene que hacer efectivo, la Suprema Corte. Por eso, dicen, los estados no pueden, bajo pretexto de la aplicación de su derecho interno, vulnerar derechos contenidos en la Convención, en virtud de que su jerarquía es superior a la de las leyes federales y locales. Es que la ley de las personas con discapacidad no dice, bueno, pero la Convención sí. Y si la Convención, así es, fíjense, así era antes, los tratados, la Constitución y los tratados estaban abajo. Entonces, si un tratado no era acorde a lo que decía la Constitución, pues se podían parar y ese tratado se consideraba obsoleto o se sobreseía. Ahora ya no, ahora se aplican al mismo rango jerárquico. Y qué bueno, es una buena reforma. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema, nos abre un panorama tremendo, un abanico de ideas donde podemos mejorar este entorno social, donde nosotros tenemos que ver y atender a los derechos de las personas con discapacidad. Vuelvo al tema, en todos los sectores, incluyendo, por supuesto, el de salud. Algunos datos sobre las personas con discapacidad en México. Hablamos del INEGI, nosotros vemos en el 2010 realizado un estudio, identificó a 5.739.270 personas con discapacidad, representando el 5,1% de la población en México total. 5.739.270. Entonces, es preciso aquí que aclaremos que una persona puede tener una o varias deficiencias y al interactuar con las barreras del entorno les generan discapacidad. En este rubro y otros censos han sido cuestionados porque las organizaciones sociales y las organizaciones internacionales o nacionales argumentan cifras, dicen, es que estos no corresponden al informe mundial de las personas con discapacidad, porque ellos refieren que la mayoría de los censos se enfocan a las deficiencias de las personas y no en las distintas barreras que existen, que dicen ellos que son cosas muy distintas, pero que realmente una deficiencia o una barrera pues se manifiesta en un concepto de una persona con discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad son personas sujetas de derechos. En ese sentido, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hablábamos que es un instrumento jurídico internacional que fortalece una visión que valora a las personas con discapacidad. ¿Cómo los valora? Como sujetos de derechos y obligaciones. Obviamente tienen obligaciones también, pero en igualdad de circunstancias, ahora de condiciones, sin desconocer sus diferencias. Vuelvo al tema de atender a sus necesidades. ¿Para qué? Para asegurar la igualdad de oportunidades y sus requerimientos específicos. Entonces, esta perspectiva de derechos humanos, que es esta convención, obliga a considerar a las personas con discapacidad como seres humanos que requieren que se realicen ajustes específicos para disfrutar de todos los bienes y servicios públicos y privados. Por ejemplo, crecer dentro de una familia, hacer una familia, asistir a la escuela. Ya ven lo que decía esta persona, es que, ¿cómo vas a tener una familia? No, hombre, no puedes tener una familia. O sea, para empezar, u otra, es que yo no puedo atender a una persona con discapacidad, mejor lo regalo. Es que tiene síndrome de Down, es que es una persona con parálisis cerebral y abandonaban a sus hijos. En verdad es algo triste, deplorable. Y es el ejemplo que decimos nosotros, que esta perspectiva de derechos humanos que trata la Convención es eso, crecer dentro de una familia, que lo amen, lo protejan. Hay una persona que no tiene brazos y no tiene, vieran qué cursos y qué capacitaciones da, no recuerdo el nombre, pero él nada, él hace muchas acciones, es una persona que ha sabido salir adelante, el asistir a la escuela, convivir con sus compañeros, trabajar, participar en la vida pública y política del país. Todos estos son derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, esta convención estableció esos principios que son básicos. Si se fijan,
respeto de la dignidad humana, la no discriminación, la participación e inclusión plenas, efectiva en la sociedad. ¿Qué es el respeto de la dignidad humana? Pues su autonomía individual, el poder ser, valerse por sí mismo, incluida la libertad de tomar sus decisiones y la independencia de las personas. Vimos en uno de los videos que la persona que le está vendiendo la ropa le pregunta, oye, pues pregúntame a mí, yo soy una persona, pero yo puedo decidir que yo soy el que me lo voy a poner. Y luego la no discriminación, el no discriminarlo. Hacemos a veces discriminación activa y pasiva. Y luego la participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad. ¿Qué es la participación? Que participen, que se incluyan. Entonces, me estoy acordando que cuando era niño, saliendo un poquito del tema, siempre el hermano mayor es el que compra y le va dejando a uno la ropa que le deja, ¿va? Entonces ya iba uno y lo acompañaba al centro comercial a que comprara la ropa y lo trataba, no, cómprate esa playera, está muy padre, porque sabía que me la iba a dejar. Entonces, así me acordé ahorita de este caso de la señora que le está vendiendo al señor, pues ¿por qué no le pregunta a él? Fíjense, otro punto medular, o vamos a decir, principio rector, más correctamente otro principio rector de las personas con discapacidad en base a la Convención, es el respeto por la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad. ¿Cómo qué? Como parte de la diversidad humana. Aquí nace el concepto de personas con capacidades diferentes. Pues todas las tenemos, no es un concepto correcto para decirle a las personas con discapacidad. Es así, personas con discapacidad, porque capacidades diferentes, cada quien, yo pienso que Dios nos da dones diferentes a cada uno y todas las tenemos. Entonces, tenemos que tener respeto por esa diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, igualdad de oportunidades también, accesibilidad, el ser accesibles, igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad o no, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Entonces, en el marco de esta convención vemos cómo México y los estados partes se comprometieron y se comprometen a promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, como la igualdad y la no discriminación, porque dice en la Constitución que todas las personas somos iguales en dignidades y derechos, y obviamente con una protección legal, y a beneficiarnos de la ley en igual medida, que habla del principio pro persona, que se me aplica la ley o el tratado que más me favorezca, que es la accesibilidad, el derecho a la accesibilidad al entorno físico, el derecho a la vida, es un derecho inherente de los derechos humanos, situaciones de riesgo y emergencia. Entonces todo esto es un igual reconocimiento como persona ante la ley, donde se nos da un acceso también a la justicia con derecho en igualdad de condiciones y con procedimientos adecuados pues a nuestra edad, al desempeño de las funciones cognitivas y sensoriales, efectivas, como participantes directos o indirectos. A lo mejor no soy parte, pero soy testigo. Y dentro del, pues es un sordomudo, pues él, táchenlo, ni se dio cuenta. No, o sea, yo me di perfectamente cuenta y solicito un traductor para mi información testimonial o confesional. Entonces, en todos los procedimientos judiciales debe haber inclusión. Fíjense, antes las personas indígenas no tenían traductor y pues era una violación completa de derechos humanos, que si ahorita no se los dan, hasta un amparo pueden promover. Al igual la persona con discapacidad visual, pues es que él no vio nada, es que él no oyó nada, es que él tiene parálisis cerebral, o sea, no se puede, tenemos que ser inclusivos y dentro de las, él es autista. Entonces, en este sentido vemos nosotros que también la libertad y seguridad de la persona, así como la protección contra la tortura y otros tratos degradantes, implican todos estos aspectos, el derecho a la libertad y seguridad de la persona. Además, muchas gracias, licenciado. El derecho a la protección contra la tortura y otros tratos degradantes. En una ocasión,
hubo una tortura por parte de uno, bueno, muchas, ¿verdad? Por parte de unos agentes ministeriales, donde desgraciadamente a una persona con discapacidad eh, la, la, no, hombre, la golpearon tremendamente y pues se agrava la penalidad. Cuando hay una tortura, fíjense, la ley contra la tortura va a ser un poquito del esquema de la vulnerabilidad. Es un delito lesa humanidad la tortura, pero cuando se hace con una persona con discapacidad o un grupo vulnerable, olvídense, es algo, se puede duplicar hasta la mitad de la pena. Entonces, hablamos, ya sea niño, niña, adolescente, ya sea un adulto mayor o una persona con discapacidad, hay una protección que menciona esta misma convención y también la libertad y seguridad de la persona, sus derechos humanos, de conformidad con los derechos humanos, protección contra la explotación y la violencia. Aquí en Durango había una persona que lo tenían a veces hasta todo el día, desde la mañana, cerca de un centro comercial en el Boulevard Francisco Villa, y lo tenían ahí trabajando. Era una explotación total, violenta, o sea, donde todo el día lloviendo y luego a veces con mucho frío, un muchacho joven en una silla de ruedas. Ya se actuó por medio de las autoridades que hicieron su trabajo, y porque esa persona tiene el derecho a ser protegido, no nada más él, todos, de forma de explotación, violencia, incluidos los aspectos relacionados con el género, la integridad personal, el derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con los demás, y libertad de desplazamiento y nacionalidad, pues de ir a cualquier lugar, pues mientras tenga billetes yo puedo ir a cualquier lado, inclusión en la comunidad, derecho en igualdad de condiciones a la inclusión, participación en la comunidad, selección de residencia, asistencia domiciliaria, etcétera, movilidad personal. Fíjense, son todos estos factores que nos ayudan a nosotros, que se ven en la Convención, artículo 20, movilidad personal, libertad de expresión y acceso a la información, artículo 21, respeto a la privacidad, artículo 22, respeto del hogar y la familia, artículo 23, educación, el 24, salud, el artículo 25. O sea, no podemos verlo por el tiempo, ¿verdad? A lo mejor vamos a ver en otra sesión las cosas más importantes sobre esta convención que nosotros ampliamente les recomendamos que la leamos. ¿Para qué? Para conocer un poco más sobre todo en el aspecto de la salud.